Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La última aparición de Candyman en el popular programa español La Revuelta dejó a todos boquiabiertos, no solo por la fluidez con la que habló en español, sino por los detalles exclusivos que compartió sobre su futuro profesional. En un escenario repleto de cámaras y un público expectante, el actor turco demostró que su amor por España no es solo en sus proyectos, sino también en su capacidad para dominar uno de los idiomas más complejos del mundo. Su nivel de español sorprendió a todos, pues su pronunciación y acento eran perfectos, lo que dejó claro que no se trata de un simple intento por adaptarse a una cultura, sino de una verdadera conexión con el idioma y su gente. Desde su llegada al set, Candyman irrumpió con una sonrisa carismática, como si no hubiera una sola barrera cultural que lo separara de su audiencia española. Tras los saludos de rigor, la entrevista comenzó de inmediato con una pregunta que todos estaban deseando escuchar. ¿Cómo había aprendido a hablar español con tanta facilidad? Con una mezcla de humildad y simpatía, Candyman explicó que comenzó a estudiar el idioma debido a su creciente admiración por la cultura española y, por supuesto, por la oportunidad de trabajar en proyectos en el país. No quería ser el típico actor extranjero que llega y no puede comunicarse con su público, confesó entre risas. España siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, y este idioma me conecta aún más con ustedes. Lo que más impactó durante la conversación fue su naturalidad al hablar español, sin titubeos ni errores, lo que evidenció el esfuerzo que había invertido en perfeccionar su dominio del idioma. Mientras los presentadores y el público se mostraban sorprendidos, Candyman detalló cómo había integrado el aprendizaje del español en su rutina diaria, viendo películas, escuchando música, y, por supuesto, practicando con amigos. A veces me siento como un niño aprendiendo a hablar, pero es un proceso que me encanta, dijo con una sonrisa de satisfacción. La conversación rápidamente pasó a su carrera, y Candyman no tardó en dar detalles sobre su próximo proyecto, que, según reveló, marcará un antes y un después en su carrera. Aunque no dio demasiados detalles específicos, dejó claro que se trataba de un proyecto ambicioso que lo llevaría a nuevas alturas. Es un proyecto muy especial para mí, algo que siempre había soñado hacer. Aún no puedo contar todo, pero espero poder compartir más muy pronto, comentó con la mirada iluminada por la emoción. El presentador, impresionado por la sinceridad y la calidez de Candyman, aprovechó para preguntarle si algún día consideraría mudarse a España para trabajar de manera más frecuente. La respuesta de Candyman fue tan sencilla como significativa. No lo sé, todo depende de los proyectos que vengan. Pero lo que sí sé es que España tiene un lugar muy especial en mi corazón. El ambiente, la gente, la cultura. Todo me hace sentirme como en casa. La declaración hizo que los fanáticos españoles que lo estaban viendo por televisión se sintieran aún más conectados con él. En cuanto a su relación con sus fanáticos, Candyman no dudó en expresar su gratitud por el apoyo incondicional que ha recibido desde que comenzó su carrera en Turquía. A pesar de la fama internacional que ha alcanzado, Candyman sigue siendo muy cercano a su base de seguidores, a quienes considera su fuente de motivación. No sería nada sin ellos. Ellos son los que me empujan a seguir adelante, explicó. En ese momento, un vídeo de sus fanáticos españoles apareció en pantalla, enviándole mensajes de cariño y apoyo, lo que conmovió al actor. Los presentadores del programa también quisieron saber qué le atrae de los proyectos en los que participa, y Candyman, fiel a su estilo reflexivo, compartió que lo más importante para él es la autenticidad de los personajes que interpreta. Siempre he buscado roles que me desafíen como actor, pero también que me permitan ser auténtico. No quiero interpretar personajes que no me representan o que no puedan conectar con la audiencia de manera genuina, explicó, dejando entrever su seriedad en cuanto a la calidad de los proyectos que elige. A lo largo de la entrevista, los presentadores también tocaron la faceta de Candyman como modelo, algo que no todos saben que también ha sido parte de su carrera. La moda me ha permitido expresarme de una manera diferente. Aunque mi pasión es la actuación, me gusta explorar otras facetas de la creatividad, dijo mientras compartía algunas anécdotas sobre sus colaboraciones con grandes marcas. Su elegancia y porte, que siempre lo han caracterizado, fueron sin duda una de las razones por las que es considerado un ícono de estilo no solo en Turquía, sino también en el extranjero. Para sorpresa de todos, la entrevista continuó con un toque muy personal, cuando Candyman habló sobre su vida privada de manera más abierta. Aunque siempre ha sido muy reservado, el actor dejó ver una faceta más íntima al hablar de cómo equilibra su vida personal con la laboral. Es difícil, pero trato de mantener un equilibrio. A veces es complicado, pero lo importante es saber cuándo desconectar y disfrutar de las cosas simples, comentó, revelando una faceta más relajada de su personalidad.
La velada continuó con risas y momentos espontáneos, lo que mostró a los televidentes que Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona genuina, que sabe cómo conectarse con su audiencia de una manera auténtica. El público, especialmente sus fans españoles, se sintió más cercano a él que nunca, algo que sin duda ayudará a fortalecer su ya de por sí creciente popularidad en España. Al final del programa, los presentadores le preguntaron si alguna vez se veía trabajando exclusivamente en España. Es difícil de predecir, pero como dije antes, lo que me importa es hacer cosas que me apasionen, sin importar el lugar, concluyó con una sonrisa, dejando a todos con la esperanza de que su presencia en España será más frecuente en el futuro. El programa La Revuelta se convirtió en un éxito rotundo esa noche, con los fanáticos comentando en las redes sociales sobre la increíble fluidez de Can Yaman en español, y lo emocionados que estaban por escuchar sobre sus futuros proyectos. La entrevista, que parecía ser solo una más en su calendario de compromisos, terminó dejando una huella profunda en todos los que tuvieron la oportunidad de verla. Adiós.